paz del Señor, amados hermanos. Después de haber hecho una breve pausa durante, creo que casi un mes aproximadamente, por ahí vamos, en las cartas pastorales a Timoteo, hemos visto ya toda la primera epístola de Timoteo en sus 6 capítulos, y ciertamente el apóstol nos ha dejado maravillosos consejos para pastores, para líderes, para diáconos, incluso para nosotros como padres, para hijos también. Consejos prácticos que todo creyente debe vivir en su vida diaria, en su cotidiano vivir, y no solamente para ser practicados dentro de una congregación, sino en todo el entorno en el cual podamos como creyentes desenvolvernos. Ahora bien, quiero introducirte a esta segunda epístola en su primer capítulo, donde seguiremos con esas instrucciones, seguiremos una vez más recibiendo del Señor a través del apóstol Pablo cada consejo, cada aplicación a nuestra vida que realmente hace que el carácter del creyente pueda ir cada día mejor. Así que bienvenido una vez más a esta serie en Timoteo, donde Dios nos está fortaleciendo, donde Dios está creando en nosotros ese carácter cristocéntrico para que cada día nos parezcamos un poco más a Cristo y que nuestro viejo hombre pueda morir. Pero quiero que oremos y dejemos que Dios pueda guiarnos, sobre todo a mi vida, pueda guiar para que sea Dios ahí dándome instrucción a mi corazón, para que lo que yo exponga a través de este devocional lo viva primeramente yo. Créame que es un desafío, hermanos, porque predicar esto sin vivirlo sería realmente falso, hipócrita de mi parte, predicar algo que yo no estoy dispuesto a vivir. Por eso es que es un desafío, porque cada día que conozco más a Jesús a través de los salmos que estoy llevando, la serie de Evangelio de Juan que también estamos llevando en nuestro canal y ahora Timoteo, creo que es la responsabilidad de todo creyente vivir lo que predica, vivirlo, ponerlo en práctica todos nuestros días de nuestra vida. Así que oramos para que el Señor pueda guiarnos. Amén. Amado Padre que habitas en gloria, venimos a ti, Señor, porque como bien decía el apóstol Pedro, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes vida eterna? ¿A quién iremos si solamente tú tienes las palabras adecuadas y solo tú tienes las instrucciones? Tú eres el modelo, tú eres el ejemplo, el cual debemos seguir y sobre todo vivir. Por eso, Señor, que en esta hora yo quiero ponerme en tus manos para que puedas quitar todo aquello de mi corazón que apunte a mí mismo. En cambio, Señor, que pongas en mi corazón aquello que apunta a tu gloria, que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado. Te pido por la torpeza de este humilde siervo tuyo, Señor, para que tú puedas guiarme a través de tu Santo Espíritu. Así como has preparado mi corazón, que también prepares el corazón de los oyentes, de aquellos amigos, de aquellos hermanos, el que cree y el que no cree, para que tu Santo Espíritu pueda venir sobre ellos y pueda convencerles de pecado, de justicia y de juicio. Que a través de esta segunda carta en Timoteo podamos, Señor, seguir siendo enseñados e instruidos para que podamos vivir un evangelio genuino, para que podamos vivir una vida conforme a Cristo, siendo padres, siendo esposos, siendo hijos, siendo pastores, líderes o diáconos, que vivamos para tu gloria y al contexto de tu gozo. Te lo pedimos, Señor, por Jesús, tu Hijo amado, en el cual hemos creído. Amén, amén y amén. Amados hermanos, he titulado el devocional de este día, en esta epístola de Timoteo, guardando el Evangelio en tiempos de dificultad. ¿Y por qué guardando el Evangelio en tiempos de dificultad? Es que ciertamente vamos a encontrarnos a un Timoteo que está pasando por momentos realmente confrontativos. Y cuando Pablo se dirige a Timoteo, lo hace desde la prisión. Y no vemos realmente a un hombre derrotado, sino a un siervo que ha aprendido la fidelidad del Señor para su vida y que eso le vale más que la comunidad misma. De hecho, en prisión no está cómodo. En prisión quizás está pasando muchas calamidades, pero cuando él escribe de la prisión, probablemente incluso esté esperando su ejecución. No obstante, él se acuerda de su amado Timoteo, a quien llama hijo. Y sabe que también Timoteo está enfrentando oposiciones, desánimos por esas falsas enseñanzas que se han introducido de manera perversa en las iglesias, a las cuales Timoteo también
está pastoreando y Timoteo tiene que enfrentar muchas cosas como estas. Pero Pablo aquí viene a recordarle a través de este primer capítulo, en esta segunda epístola, que necesita recordar cuál es el fundamento de su ministerio, no su capacidad, sino el fundamento de la palabra en la cual él ha creído, para que de esa creencia en Cristo él pueda exponerla con verdad y con fidelidad. Este capítulo nos va a enseñar, hermanos, que la perseverancia cristiana no va a nacer del esfuerzo humano. Por mucho que te esfuerces, por mucho que haya elocuencia en ti o buena oratoria, no, debemos descansar en la obra perfecta que es Cristo y permanecer fieles a la sana doctrina. Por eso quiero introducirte, hermanos, en nuestra primera aplicación, que sería la siguiente. La fe verdadera produce una fe genuina. Quiero que leas conmigo los primeros 5 versículos y que podamos meditar cómo la fe verdadera en un creyente puede producir una vida genuina. Y mira lo que nos expone el apóstol Pablo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que hay en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre, de Cristo Jesús nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien sirvo, dice el apóstol Pablo, con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría, porque tengo algo presente, la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué escena más hermosa? ¿Qué forma de dirigirse el apóstol Pablo a su amado hijo? O sea, ¿qué palabras? ¿Qué manera de recordarle? Primero, ¿dónde está él? ¿Por quién está ahí? ¿Por quién ha sido nombrado apóstol? ¿Quién lo ha puesto? ¿Y quién lo ha llevado hasta esa situación por la voluntad de Dios mismo? Y sobre todo le recuerda que él da gracias a Dios a quien sirve con limpia conciencia, como lo hicieron sus antepasados. Hermanos, en esta introducción vemos el amor, vemos la ternura de un padre hacia un hijo que se preocupa por él y que quiere dejarle como última enseñanza: Timoteo, no te desanimes. Timoteo, recuerda en quién has creído. Timoteo, recuerda que el Espíritu Santo está ahí para guiarte siempre. No importa las situaciones que estés enfrentando, recuerda que hay una fe sincera en ti, la cual habitó primero en tu abuela, en tu madre. Qué importante cuando nuestros padres nos instruyen. Y Pablo primero va a comenzar recordando que es apóstol por la voluntad de Dios, no por la voluntad de los hombres como hoy en día. Y quizás muchos se van a enojar conmigo y quizás no estén de acuerdo, pero yo me rijo a la palabra de Dios. Dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, no por voluntad de Pedro, no por voluntad de Juan, de Santiago, de Felipe, por la voluntad de Dios es que él es apóstol. El ministerio de Pablo, hermanos, no nace de una aspiración personal. Yo aspiro a ser apóstol. Bueno, he sido instruido a los pies de Gamaliel, tengo buena oratoria, tengo mejor enseñanza incluso que Pedro y que muchos de los apóstoles que caminaron con Cristo. Así que yo creo que tengo la suficiente capacidad intelectual, elocuente para ser apóstol. No, no es eso lo que está diciendo Pablo, sino que Pablo lo que está diciendo es que él ha sido llamado apóstol. Incluso en algunos momentos él se llama a sí mismo abortivo, ¿no? Un abortivo, o sea, por pura gracia Dios lo llama a él, no por voluntad de Dios mismo, no de los hombres. ¿Qué diferencia hay hoy en día con la iglesia de hoy? La iglesia llamada de Cristo, ¿no? Y hago estas comillas porque hoy salen apóstoles de la nada, ¿verdad? Y hoy vamos ahí plantando apóstoles, se van plantando apóstoles de un lado a otro y, y algunos lo hacen por aspiraciones personales, porque quieren tener un mejor rango, una mejor posición, y ni siquiera se ponen a pensar si es voluntad de Dios o si hay apóstoles en este tiempo. Y si no me preguntas, hermano Edwin, ¿hay apóstoles en este tiempo? Sí, los hay. Pablo, a Pedro, Santiago, Felipe,
Todos ellos, Juan, Mateo, son apóstoles. Lucas, aquí están los apóstoles. Siguen ahí, siguen aquí en las escrituras, recordándonos a todos nosotros que Dios los puso por fundamento para que la iglesia de Cristo fuese creciendo en los primeros tiempos con los primeros cristianos. Pero algo hermoso que Pablo le recuerda a Timoteo: doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, porque tengo algo presente, la fe sincera que hay en ti. O sea, Pablo está seguro de que en Timoteo hay una fe, hermanos, hay una certeza, hay una convicción en que Timoteo es un hijo de Dios, que es un hombre que realmente comprometido en la obra. Por eso le dice, la fe sincera que hay en ti. No es un hombre que realmente está guiado por sus emociones, es un hombre que realmente le cree a Dios, ha creído en Cristo y por lo tanto, con ese ímpetu, con ese ánimo, con ese entusiasmo, en ese primer amor, es que Timoteo trabaja fervientemente por la iglesia y por la obra. No obstante, tiene que enfrentar muchas situaciones difíciles. Por eso Pablo viene a alentarlo. Pero lo que me llama la atención es como le dice en el versículo 4: he deseado verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Wow, es como contradictorio. Deseo verte al acordarme de tus lágrimas. O sea, está sufriendo mi hijo Timoteo, a quien he instruido, a quien he enseñado, está sufriendo, a quien yo mismo circuncidé por amor a los judíos. Pero no, para llenarme de alegría, o sea, para alegrarse del sufrimiento que Timoteo está teniendo a causa de Jesucristo. De él mismo, él está sufriendo por causa de Jesucristo. Qué hombres de Dios que se alegraban más bien por el sufrimiento que ellos tenían a causa de Jesucristo. Hoy el creyente, hoy los líderes cristianos no quieren sufrir. Quieren tener solamente buenas posiciones dentro de la iglesia, quieren ir escalando peldaños, quieren ser ahí los ungidos, los enviados, y lo que menos se viene a la mente es sufrimiento. Es más, cada día demandan más en esa posición elocuente, ser mejores atendidos, los mejores hoteles, en fin, hermanos. Me voy a meter a problemas con esto, pero no podemos realmente olvidar que en Cristo padeceríamos y sufriríamos. Él mismo lo dijo, tendréis muchas aflicciones. ¿Y qué son aflicciones? Son sufrimientos, situaciones que nos iban a hacer llorar, entristecer, pero algo sí que añadió, que estaría con nosotros en cada una de ellos, hermanos. Y es que es evidente que la sana doctrina enseña que la salvación siempre es una obra de Dios, completamente de Dios. Por eso Efesios en el versículo 2, en los versículos 8 y 9, mira lo que nos recuerda esta maravillosa carta. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y esto lo menciono por lo que el apóstol le dice a Timoteo: la fe sincera que hay en ti, una fe que no nace del corazón de Timoteo, evidentemente, nace porque le es dada, le es concedida por Dios. Creemos porque Dios nos da esa fe, Dios pone esa fe en nosotros para poder creer. El ser humano por sí mismo nunca querrá saber nada del Señor, nunca querrá acercarse a Él. Pero también afirma algo importante: la enorme responsabilidad de los padres que tienen en la educación de sus hijos. Cuando menciona a su abuela Loida y su madre Eunice, él recalca esa instrucción personal desde que en tiempos de, de Moisés, en Deuteronomio nos lo dijo. Si te vas conmigo al capítulo 6, versículo 6 al 7, mira lo que nos dice este libro. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientas en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es evidente que Loida, la abuela, y Eunice, su madre, sabían esta palabra, conocían esta palabra de este libro maravilloso de Moisés en Deuteronomio, conocían esas palabras para que Timoteo las guardase en su corazón. Él era hijo de un griego, pero su madre era judía. Y en su creencia judía tenían esa palabra guardada en su corazón y tenían la responsabilidad de transmitirla a su amado nieto, a su hijo Timoteo. Así que aquí vemos una aplicación pastoral muy importante, hermanos. Vivimos
en una generación donde muchas personas conocen información acerca de Dios, pero pocas poseen una fe auténtica. O sea, hay mucha gente que conoce mucho de Dios, eh, pero muchísimo, pero no hay una fe auténtica, no hay una fe genuina, ni mucho menos una fe sincera como la que tenía Timoteo. La pregunta que debemos hacernos en este día a través de este devocional, hermanos, no es cuánta Biblia podamos saber, sino entender que esta verdad realmente está transformando nuestra vida. Tú puedes saber mucha Biblia, mucha palabra, pero si esto no está transformando tu vida, es un conocimiento vano y vacío en tu corazón. Y no es que la palabra no tenga poder para transformar, claro que la tiene todo el poder para transformar la vida de un creyente. Pero si te llenas de conocimiento y no vives esta palabra, entonces no ha habido transformación en tu vida. Así que es importante que consideremos este punto. Y esto me llevará a la aplicación número 2, amados hermanos. El creyente sirve con poder en el Espíritu. El creyente, repito, sirve con poder en el Espíritu. Porque mira lo que recuerda el apóstol en el versículo 6 y el 7. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Luego haré en el versículo 8, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. En estos versículos, el apóstol Pablo, hermanos, está exhortando a Timoteo a que avive el fuego del Dios, el fuego del don de Dios que hay en él. No está diciendo que el Espíritu Santo se apague o que se haya apagado, sino que Timoteo debía ejercer activamente el ministerio que Dios le había confiado. Es decir, no te detengas, Timoteo, no bajes la guardia, aunque haya mucha oposición, aunque te tengas que enfrentar a falsos maestros, tú aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. O sea, es evidente que Timoteo tiene al Espíritu Santo, tiene el don de Dios en su vida, pero aquí lo que Pablo está diciendo y le está exhortando es que no te desanimes, sigue adelante, levántate, sé fuerte, sé valiente, esfuérzate con denuedo, con pasión, predica el Evangelio, haz obra de evangelista. Es lo que le está recordando el apóstol Pablo a este amado joven Timoteo, a su amado hijo. Por eso inmediatamente Pablo aclara cuál es la fuente de la fortaleza que Timoteo tiene. Dios no te ha dado, Timoteo, un espíritu de cobardía, te ha dado un espíritu de poder, de amor y de disciplina, de dominio propio. O sea, no te acobardes, Timoteo, ante estos falsos maestros, no te acobardes ante estas falsas enseñanzas que están levantando alrededor de ti. Aviva por el poder del Espíritu el fuego de Dios que hay en ti, con esa fe sincera y genuina que tú tienes, y no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también yo soy prisionero, le recuerda, sino que participa conmigo en mis aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y lo que añade, hermanos, es impresionante porque no nos ha salvado para estar tranquilos, no nos ha salvado para estar relajados, para quedarnos aquí en la venida del Señor en su segunda venida. Nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito. ¿Y cuál es el propósito en ese momento en la vida de Timoteo? Predicar el Evangelio, hacer obra evangelista y no desistir. Hermanos, por eso el creyente no debe depender nunca de su personalidad, de sus emociones o sus recursos humanos, perdón. La doctrina bíblica del Espíritu Santo enseña que Él fortalece al creyente para obedecer, para amar y para permanecer firme. Por eso a Pablo siempre le va a añadir esto y le va a recordar, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor Jesucristo en un mundo que rechaza el Evangelio. Hoy lo vivimos. De hecho, lo empezamos a vivir en nuestra propia familia, como nuestros propios hijos rechazan el Evangelio. Y esa es la lucha que debemos enfrentar todos los días como padres.
Y créeme que yo la enfrento también. Muchos de nuestros hijos rechazan el evangelio y tenemos que predicarles el evangelio. Oye, en la prédica de hoy domingo, mientras yo grabo este devocional, el pastor Juan Manuel nos decía, mientras haya vida, habrá esperanza. Mientras el enfermo esté ahí con una enfermedad terminal en un hospital y no sea creyente, no deje de predicar el evangelio. No vaya a ser que en el último suspiro, en el último segundo, crea en Cristo y sea salvo, aunque haya vivido una vida totalmente alejada del Señor. Pero es evidente que no vamos a esperar a que estemos en esa situación, porque algunos, por la misericordia de Dios, tienen la oportunidad de que se les predique el evangelio y creen en Jesucristo y son salvos en ese momento del hecho de muerte, pero muchos no la tienen. La mayoría no la tiene. Es la misericordia de Dios que para unos la tiene, pero otros no. Por eso debemos exponer y predicar el evangelio constantemente a nuestras familias, aunque rechacen este evangelio. Aunque lo rechacen, no te avergüences de seguir predicando y padeciendo por causa de este evangelio. Porque debemos entender algo, hermanos. El evangelio, esta palabra no debe adaptarse a la cultura de hoy. Es eterna. Hermanos, la palabra de Dios, lo que era verdad en tiempos de Cristo, sigue siendo verdad ahora. Lo que era malo en tiempos de Cristo sigue siendo malo ahora. Pero la generación de hoy nos dice todo lo contrario. Bueno, ahora puedes tener libre albedrío, no estará mal, estará bien. Ahora puedes tener relaciones sexuales sin casarse y estará bien. Eso es lo que la cultura de hoy nos está vendiendo. Pero ante la palabra de Dios esto es perverso. Esto es perverso. Por eso en algún momento Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Huye. No le dice resiste, no, literal, huye. Huye por tu vida. Y cuando me recuerdo eso, también me recuerdo a José en Egipto, ¿te acuerdas? José no se quedó a resistir ahí a la mujer de Potifar. No, yo soy valiente, yo creo en el Dios de mi padre Jacob, de mi abuelo Abraham. No, 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 no. José huyó, hermanos, ante esta tentación, porque sabía que seguía siendo un hombre natural y que podía caer en un momento. Por eso huyó por su vida. Huye, huye de estas cosas. Y ahora quiero llevarte a la tercera aplicación en nuestra segunda carta, en el primer capítulo. Nuestra salvación descansa completamente en la gracia del Señor. Miren lo que nos dice el versículo 9 en adelante, del 9 al 12. Bueno, el 9 ya lo hemos leído, vamos a empezar con el 10. Y que ahora se ha sido manifestada, hablando de la salvación, ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Para que por este mismo Evangelio, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Wow, yo sé en quién he creído, dice el apóstol Pablo. ¿Y cómo se lo dice a Timoteo? ¿De qué manera, no? Esos versículos, hermanos, del 9 al 12, tienen verdades bíblicas muy profundas, verdades doctrinales muy profundas. Pablo afirma que Dios no nos salvó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito y el beneplácito de su gracia. Aquí encontramos entonces varias doctrinas fundamentales en la vida de un creyente. Número uno, que la salvación es iniciativa solamente de Dios. La salvación es iniciativa de Dios. Dos, no depende de mérito humano. No has hecho ningún mérito para ser salvo. Todo lo hizo Cristo. Tres, fue determinado según el propósito eterno de Dios. Y cuatro, fue revelada plenamente en Cristo Jesús. En otras palabras, hermanos, el apóstol Pablo concluye con una declaración que ha fortalecido a la iglesia durante siglos. Yo sé en quién he creído. No dice simplemente sé que lo creo, no, él dice yo sé en quién he creído. En Cristo que me salvó, que me tumbó allá,
camino a Damasco, el que me dejó ciego en ese, he creído yo, le está recordando el apóstol Pablo a Timoteo. Por eso la seguridad, hermanos, del creyente, déjame decirte que no va a descansar en la intensidad de su fe, sino en la fidelidad de Cristo. Siempre descansamos en la fidelidad de Cristo, en la obra perfecta de Cristo, en esa vida perfecta que Él sí pudo vivir por nosotros cuando nosotros jamás hubiésemos podido haber hecho. Y sabe, vamos a experimentar, hermanos, momentos de dudas, de debilidades, de sufrimientos, de muerte cuando perdemos un ser querido, cuando perdemos el trabajo. Pero ahí debemos recordarnos esta palabra: yo sé en quién he creído. Te animo a que permanezcas fiel en Cristo, que no dependas de ti mismo, que confíes, hermano, solamente en Él. Y esto me llevará a nuestra última y cuarta aplicación. La sana doctrina es un tesoro que debe ser guardado. Acompáñame a leer los versículos 13 hasta el 18 y terminamos con una reflexión final. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí, en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales están Figuelo y Hermógenes. Conceda el Señor misericordia a la casa de Onisíforo, porque muchas veces me dio consuelo y no se avergonzó de mis cadenas. Qué hermoso, ¿no? Qué ejemplo tenemos en este siervo Onisíforo. Antes bien, cuando estuvo en Roma, y hablando del mismo, me buscó con afán y me halló. El Señor le conceda que haya misericordia del Señor en aquel día. Además, los servicios que prestó Éfeso, tú lo sabes mejor. O sea, Pablo termina cerrando la carta recordándole que en medio de esta obra, en medio de este sufrimiento, Dios siempre pondrá hombres fieles que te sustentarán, que te van a animar, que estarán contigo en los momentos difíciles, que juntamente contigo no se van a avergonzar nunca del Evangelio. Por eso él termina la carta dejándonos una responsabilidad muy clara. Retén la norma de las sanas palabras. Hermanos, retengamos la sana doctrina, no negocies esta verdad. No le digas a tus hijos, puedes tener novia, novio y puedes hacer lo que quieras. No, no negocies la verdad. Dile, si tienes novia y quieres hacer cosas ilícitas, o si no quieres llevar un noviazgo bíblico, un cortejo bíblico, vas a tener problemas, no conmigo, sino con aquel que dice que lo que vas a hacer ahora, si quieres hacerlo, va a ser malo y te va a llevar al infierno. Es nuestra responsabilidad recordarle eso a nuestros hijos, que hagan las cosas bien. No hay que negociar nada de esta palabra. Si no vas a la iglesia, tu destino será el infierno. Si no quieres saber nada de Cristo, puedes morir esta mañana y en la noche estarás durmiendo en el infierno, esperando el juicio final para en la segunda muerte volver otra vez a esa condenación eterna y para siempre. No negociemos esta palabra, hermanos. Mantengámonos firmes en nuestras convicciones y recordemos a aquellos que amamos, porque si les amamos de verdad, les hablaremos con la verdad. No, no pasa nada si no vienes a Dios ahora, quizás cuando tengas 50 años, cuando seas más viejo, y si no llega. O sea, lo peor que podemos hacer como padres es decirle a nuestros hijos, bueno, si no quieres a la iglesia, pues no vaya, ya podrás ir, ya tendrás tiempo, disfruta de la vida. Tú no amas a tus hijos si les dices eso. Hijo, te amo, por lo tanto quiero que escuches el Evangelio y que el poder del Evangelio cambie y transforme tu vida. Hoy vivimos una época donde abundan los falsos maestros. Y es triste cómo la iglesia misma se presta a ellos. Hay muchos creyentes que tienen los maestros que ellos desean tener, porque son maestros que les predican conforme a los deseos de sus corazones. Pero cuando escuchan una sana doctrina, no, esto no es para mí, son muy drásticos, como que, no. Hermanos, no podemos negociar esta verdad. Y en esta época donde la verdad se cae en mil pedazos, levanta la bandera de Cristo y plántala en el lugar donde te encuentras y dile, Cristo es el Señor. Cristo es el Señor de mi familia, de mi casa, de mi vida.
Así que, así como a Timoteo, Pablo nos recuerda que estas enseñanzas deben de quedar guardadas en nuestro corazón. Y la sana doctrina, hermanos, no cambia con las generaciones, no cambia con el tiempo. Lo del siglo primero, los primeros cristianos que murieron en el siglo primero, aún hay muchos que siguen muriendo hoy en países de África, en China, en muchos lugares. No cambia la sana doctrina, no evoluciona con la cultura, no depende de las preferencias humanas. Dios nos entregó una palabra para que vivamos a través de ella, para que sigamos el ejemplo de Cristo, porque aquel que nos guardará estará siempre con nosotros y nos va a guardar mediante el Espíritu Santo ese tesoro que ha sido encontrado. ¿Has encontrado ese tesoro? El Espíritu Santo en tu vida, el que te guarda, el que te anima, el que te da fuerzas, el que te impulsa a seguir adelante sin importar lo que, lo que puedas vivir. Hermanos, este evangelio no nos pertenece para que lo quedemos solamente con nosotros. Somos administradores de este evangelio, no autores. El autor principal sigue siendo Cristo. Nuestra responsabilidad es transmitir esta palabra fielmente, tal cual la hemos recibido. Así que, hermanos, ya para terminar y a manera de conclusión, segunda de Timoteo en el capítulo 1 nos recuerda que la vida cristiana comienza y continúa y terminará por la gracia de Dios. Fuimos llamados por su gracia, somos fortalecidos por el Espíritu y perseveramos porque Cristo guarda nuestras vidas. Y tenemos el privilegio de custodiar este sagrado evangelio hasta que el Señor regrese a nuestras vidas. Que esta primera carta en la segunda epístola de Timoteo pueda bendecir nuestras vidas. Y dentro de 15 días volveremos en el segundo capítulo de esta segunda carta para que sigamos siendo instruidos y enseñados y capacitados para toda buena obra en el Señor. Oramos, hermanos. Padre, ciertamente te damos gracias, Señor, porque tú sostienes nuestra fe, tú nos das fuerzas, nos animas y nos alientas. Y nos ayudas a permanecer firmes en medio del caos, en medio de verdades que se caen en las calles, pero tenemos una verdad para guardar. Tenemos una verdad para anunciar la verdad de tu evangelio hasta que tú vuelvas, Señor. Y mientras nos des vida, danos aliento, danos fuerza, danos poder y dominio propio para anunciar este evangelio, aun si tenemos que padecer por él. Padre, que en esta generación también puedan haber hombres como Timoteo, hombres como Pablo, que estuvieron dispuestos a dar su vida y murieron por ti, Señor. Levanta una generación de hombres que no duerman, sino hombres que se levanten, que se despierten, que estén dispuestos a luchar contra, contra este mundo, Señor, que está llevando al infierno a muchos de aquellos que amamos. Padre, ayúdanos a entender y comprender que solo tu palabra es vida eterna y que solamente en ella hay esperanza. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu también pueda traer convicción a aquellos hermanos y amigos que ven este devocional para que en sus corazones puedan ver que son pecadores y que necesitan de esta tan gloriosa salvación en Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos por él, Señor. Te damos la gloria, te damos la gloria y te bendecimos, Señor, porque tú nos has salvado, no porque merecíamos esta salvación y este regalo, sino que por el beneplácito de tu amor, Señor, enviaste a tu Hijo a morir en la cruz. Y los que hemos creído en Él, entonces tendremos esperanza hasta el final de nuestros días. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. La paz del Señor, amados hermanos.